Finalmente llegamos. Después de 5 años, volvemos a la Cueva de los Tallos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa y para mí es un honor poder conversar por fin con Raúl Cabrera. Él ha participado en una expedición, bueno, son ya 2 expediciones a la cueva mítica y célebre Cueva de los Tallos, que nos hemos hecho tantas ideas, ¿no? Los amantes del misterio y tenemos una idea a veces hasta equivocada de cómo es la Cueva de los Tallos. Y qué mejor para revelar todos estos misterios que el jefe de la expedición, de los documentales también que han salido. Bueno, en el 2017 ha salido un documental muy importante sobre la Cueva de los Tallos. Ahora nos va a hablar sobre todo esto, cómo fue. Y bueno, ya lo tenemos aquí a Raúl Cabrera. Tiene su, digamos, proyecto Nómada. Así que, bueno, vamos a hablar con él. Ya está aquí y, bueno, le agradecemos su presencia. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a toda la gente que te sigue, muchas gracias por la entrevista. Un saludo fraterno a mis hermanos del Perú. Y bueno, sí, he tenido la bendición de poder realizar 2 expediciones de gran envergadura a la Cueva de los Tallos. Primeramente, escuché acerca de la Cueva de los Tallos a una temprana edad. En 1994 comencé a planear una expedición. ¿Cómo iba a lograrlo? ¿Cómo iba a hacerlo? No sabía, pero quería realizarla. Entonces me fui a viajar por el mundo intermitentemente y regresé en el 2009 a tener una entrevista con Jaime Rodríguez, como lo pudiste ver en el Sí, documental. Yo tenía el cabello súper largo sí, sí, y sí. en el 2016 finalmente, con la ayuda del Ministerio de Turismo y de las Fuerzas Especiales del Ecuador, se realizó Expedición Cueva de los Tallos, que fue la segunda exploración más grande después de la llegada de Neil Es. Armstrong con los ingleses en 1976. De hecho, ellos llegaron a él le confirmaron que iba a ir a la Cueva de los Tallos el día en que yo nací, y pocos días después de mi nacimiento él entró a la cueva. Yo entré 40 años después. Hay una relación un poco, tenemos bastantes coincidencias entre Neil Armstrong y mi persona, y bueno, que han sido reveladas a mí en el periodo de transición. Para los que conocen la Cueva de los Tallos y quién la hizo famoso, Juan Morix, él era un húngaro argentino que hizo público la Cueva de los Tallos
y él compraba, mi familia tenía un supermercado y él compraba cigarrillos. De hecho, él le decía a mi familia que se iba a la Cueva de los Tallos y eran el final de los 60. Y mi mamá decía, la Cueva de los Tallos, ¿dónde rayos es eso? Él no compraba uno, compraba paquetes. En esa época, para que te hagas una idea, Rafa, habían pocos supermercados alrededor del Ecuador. No había una cadena de supermercados todavía. Entonces eran estos negocios, estos mini markets, y mi mamá abastecía a todo el Ecuador. Entonces venía gente del oriente, venía gente de Galápagos, venía gente de la sierra a comprar, a abastecerse de víveres. Y Juan Morix le decía a mi mamá, él se hospedaba en el Hotel Sander, que era uno de su predilección, que queda a 1,25 cuadras de mi casa, y era un húngaro argentino, rubio, y mi familia decía, wow, ¿qué hace este tipo aquí, que hablaba un español perfecto, qué hace aquí? Y bueno, se extrañaban. Para que te hagas una idea, en esa época Guayaquil tenía 600,000 habitantes, ahora tiene más de 3 millones, y era notorio cuando alguien foráneo venía a la ciudad. Increíble. Y bueno, hay también, yo vi en el documental y tú cuentas, ¿no? Que tenías un póster, hay una foto célebre de Neil Armstrong, ¿no? Que está con esa, no sé si es una estalagmita, estalactita, no sé cómo le dicen. Estalagmita. Estalagmita, ¿no? Estalagmita cuando va desde abajo hacia arriba. Sí, Estalactita sí, cuando va de arriba hacia claro, claro, sí. Y bueno, y tú, mira, ¿cómo es, no? La fuerza el deseo, el tesón, que tú tienes ahora una foto que le puedes mostrar a tu hijo, esa foto que la vamos a poner, en la que tú mismo estás ahí. O sea, eso es algo increíble, cómo has podido lograrlo, ¿no? Cómo tu deseo se ha transformado, pero detrás de esa foto hay toda una historia, ¿no? O sea, toda esa experiencia que queremos que nos comentes. Entonces, digamos que en el 2009 me dices, ¿no? Ya en el 94 le vas dando vueltas a la idea, 2009 hablas con Jaime Rodríguez y a mí me parece también súper interesante cómo él te va haciendo como un croquis, un plano de dónde debes ir y al final te sirve eso. O sea, cuéntanos un poco de esto previo antes de llegar, ¿no? A la cueva. Bueno, primeramente te felicito por tu nivel analítico, por tu nivel de hacer un punto de inflexión en esos puntos que solo a mí me llegan como director del documental, como documentalista, y cómo fueron claves en la historia. O sea, esos puntos a los que tú te refieres son los puntos neurálgicos del documental. Cuando una persona presta mucha atención, los puede ver. De hecho, ese póster, en ese momento falsificaban todo. Entonces, salía Indiana Jones, lo falsificaban. Salió en las noticias Neil Armstrong, lo falsificaron. Y bueno, podías comprar en la calle por 10 centavos de dólar, y lo puse en mi pared. En el momento era como la primera persona en que pisó la luna, y yo lo veía, pero él estaba con una estalagmita. Entonces para mí era como un mundo al que yo ya había ido a través de los viajes de Julio Verne en Viaje al Centro de la Tierra. Entonces siempre fui un ávido lector, siempre me gustó leer acerca desde niño. Entonces yo tenía este póster de Neil Armstrong y yo decía, wow, algún día visitaré ese lugar. Tal vez no la luna, porque no fue mi afán convertirme en astronauta, fue mi afán convertirme en explorador desde que tengo 3 años. Y para mí fue un hecho realidad llegar a la estalagmita que él había tocado, y poner mi mano 40 años después en mi cumpleaños. Entonces fue increíble. Wow. Y sobre todo que él fue realmente el que hizo mediático a este lugar en Ecuador y en el mundo, porque después de haber pisado la luna era la persona más famosa en el planeta Tierra. Así es, y quería que me cuentes también la preparación física que tuviste, por qué, claro, estaba seguro que practicando, no sé cómo le dicen apnea. Apnea, ¿no es cierto? Sí. Como, bueno, para entender un poco, es como ser un buzo, pero solo con tu respiración, ¿no? O sea, aguantar la respiración lo máximo que puedas. Entonces, tú te preparaste para ese momento. ¿Cómo fue esa preparación? ¿Por qué te preparaste? ¿Por qué estabas tan seguro que existía ese punto en la Cueva de los Tallos? Jaime Rodríguez me había hablado de un lugar para acceder a la biblioteca metálica. Él me dijo que tenía que hacerlo debajo del agua, pero también fue claro,
Me dijo, ten cuidado porque las cavidades son muy pequeñas. E ir a la Cueva de los Tallos toma mucha preparación física. Es como hacer un Ironman. Es literalmente hacer un Ironman o una ultramaratón a través de la cordillera. Vas más allá de lo que da tu cuerpo. Normalmente tu cuerpo da, cuando estás exhausto, realmente y científicamente tu cuerpo da el 40%, pero puedes ir más allá. Cuando vas a la Cueva de los Tallos vas al 80, vas al 90, estás exhausto, estás muerto, pero quieres avanzar un poco más. Entonces, Jaime Rodríguez me había dicho que la verdadera entrada a la biblioteca metálica estaba debajo del agua. Y para encontrarla me convertí en apneísta, deporte que aún practico hoy en día, después de 10 años. Y para que te hagas una idea de cómo es el destino, me encuentro en Estados Unidos porque fui aceptado a la Academia de Gravedad Cero para convertirme en profesor de apnea. Wow. El curso va a comenzar en Miami dentro de pocos días y por eso estoy aquí en Estados Unidos, esperando que se abra el college. Y bueno, me dijo eso y efectivamente ese día estábamos, el ministro, está el sargento de las Fuerzas Especiales Ibias, que fue el que dirigió muchas expediciones, y sus jefes estuvieron en la guerra de Tiwinsa sin tratar de crear polémica entre el Ecuador y Perú, que se dio en 1994. Entonces estas personas están especializadas en la selva y son espeleólogos. Y ellos tenían miedo por mí. Como tú puedes ver en el documental, yo ingreso y después de 45 segundos, sin saber a dónde iba, salgo a otra cavidad a la que ahora le dicen pasaje nómada, en honor a mí. Yo hice una extensión del mapa original del astronauta Neil Armstrong. Lo que tú no viste fue que en el primer intento yo descendí muy profundo y me corté el pecho y tengo conmigo una cicatriz de la Cueva de los Tallos, un tatuaje natural que siempre me acompaña. Claro, y está qué hermoso. justo en el corazón. Por eso dice el historiador Manuel Palacios que cuando tú vas a la Cueva de los Tallos, exacto, la cueva nunca te abandona, siempre queda dentro de ti, porque es la aventura de tu vida. Y literal. ¿Y cuál es tu récord de apnea, por ejemplo? ¿Cuánto? Mi récord de apnea ha sido casi 5 minutos de manera estática, aguantándome la respiración de manera normal. En una piscina a lo largo y a lo ancho tengo 150 metros, que son 3 piscinas olímpicas. 1, 2, 3, wow, con aletas, y he realizado 112 metros sin aletas. 50 metros, el 0,00001 de la población lo puede hacer, y 100 metros tú eres parte del club élite, sin aletas. Son menos, creo, de 500 personas en el mundo que han realizado 100 metros sin aletas. Wow. Pero dime, o sea, la emoción, claro, una cosa es, digamos que lo haces de una forma controlada en una piscina, pero hacerlo en la Cueva de los Tallos, donde todo es oscuro, eso te juega en contra, me imagino, la emoción te puede, o al contrario, también llevar a más, ¿no? O sea, ¿no? De hecho, es un punto excelente, porque tú en una competencia de apnea, normalmente, por algún motivo, por la adrenalina por vas más allá de tus límites. Y sí, en una competencia yo realicé todas estas marcas, pero en entrenamiento normal a veces hago menos. Lo mismo ocurrió con la Cueva de los Tallos. Para que tú te imagines, es como hacer apnea, o sea, aguantarte la respiración en una caverna llena de agua, con los ojos cerrados, sin saber a dónde vas, y tratar de tantear, tratar de conocer, es un sentimiento indescriptible. Y el sargento Oscar Arce, espeleólogo, tenía mucho miedo por mí. Y el único motivo por qué él me dejó entrar a esa cueva fue porque el ministro Fernando Alvarado de la época le había dicho: él entrena apnea, es competidor en Ecuador, si algo le va a pasar, él va a volver. Él me amarró una soga a la pierna. Él me dijo: si tú te ahogas, porque pueden haber unas cavernas subterráneas. ¿Por qué? Porque son desembocaduras de ríos subterráneos. Si te alan, solamente así vamos a sacar tu cuerpo. Él tuvo mucho miedo por mí. Él siempre me dice que hay un triángulo fundamental cuando estás haciendo algún tipo de estas exploraciones, que es el primer lado es la seguridad, el segundo es la seguridad y el tercero es la seguridad. Es un triángulo de seguridad.
Y en ese momento él tenía fe en mí, en mis capacidades, porque le había comunicado a alguien, pero como líder de cuerda, líder espeleólogo, me dijo que no quería y me lo reiteró en este viaje. Pero me dijo, bueno, así, de esa manera descubrimos otro pasaje que nos lleva a otras cuevas que no hemos estudiado. De hecho, él ya fue, siguiendo mi huella, llegaron a otros lados. Y cada vez tú avanzas un poco más, y eso es lo bello de ir a la Cueva de los Tallos, que las posibilidades son numerosas. Claro, claro. Justamente, bueno, ya que estamos tocando ese tema, no quiero dejarlo pasar. Entonces, digamos que, así como tú dices, ese fue un punto, llegar a la cavidad, al pasaje nómada, eso marca un punto nuevo para partir de ahí a otras investigaciones. O sea, sí puedes ir desde ahí a otros lados más, seguir avanzando. Oye, no. Juan Morix, yo fui a explorar unas cuevas en Venezuela, le dicen la cueva de los Guácharos, y es exactamente el mismo tipo de ave que encontramos. Se llama Cueva de los Tallos porque son los tallos son unas aves ciegas que viven dentro de la cueva, que habitan dentro de ella. Y este tipo de aves se encuentran también en lugares en Bolivia. Entonces, ellos piensan, los científicos, no sé si los espeleólogos, pero muchos eruditos piensan que en algún momento durante el diluvio universal, un grupo humano o una civilización se escondió dentro de la cueva y podía caminar debajo de la cordillera, porque son lugares que, si bien pueden ser formaciones geológicas, inclusive algunos geólogos han dicho que hay ángulos perfectos que no fueron, que es imposible que la naturaleza haya tallado. Y te lo dicen ellos, te lo desmienten los escépticos, pero si te lo dice un científico, si un mecánico te dice, sabes que la llanta está ponchada, a veces solo toca verla y está ponchada, no hay de otra. Si quieres ser escéptico y decir, no creo que está ponchada, solo tiene bajo aire, entonces son dos puntos de vista diferentes. Pero según las leyendas, estas cuevas conectan a toda Latinoamérica y tú sigues avanzando, estás a 300 metros bajo tierra, tú escuchas los ríos pasar sobre tu cabeza y tú sigues avanzando. Es como caminar debajo de la cordillera. Es la teoría de la tierra hueca de Julio Verne. Sí, es que una cosa es leerlo y otra es estar ahí. Tú has estado ahí, es otra experiencia. Incluso uno fácil piensa, ¿no? Es fácil decir, me gustaría hacer un tour a la Cueva de los Tallos, ¿no? Y solamente bueno, bajar es un riesgo, y subir la cueva, como se ha visto en el documental, es una hazaña. Subirla, poder salir de la cueva es otra hazaña, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero realmente... Bueno, te quería hacer esta pregunta. Entonces, ¿tú dirías que la Cueva de los Tallos es un laberinto? O sea, que te conduce, te regresa, disculpa que insista, ¿hay alguna, cómo te digo? O sea, ¿se puede seguir avanzando? Cuando Neil Armstrong bajó a la Cueva de los Tallos, creo que bajaron 70 personas, científicos, geólogos, ellos estuvieron 40 días y 40 noches, como Alí Baba, como Jesús. Ellos bajaron a la cueva y exploraron, hicieron este super mapa que es famoso en las redes, que tú puedes explorar, que tienen la cosa salvaje, tienen el domo de Nuestra Señora y tiene toda la galería del duende. Entonces ellos mapearon todo lo que veían, todo lo que veían, pero ellos no avanzaron hasta donde yo avancé. Yo fui más allá. Claro. Pero la cueva no termina ahí. Después del pasaje nómada, hay una cueva que es mucho más grande que lo que mapeó Neil Armstrong. Ellos no pudieron ir porque en esa época ellos no habían traído tanque de oxígeno, traer un equipo de buzo. Ahora tú puedes ir con un equipo de buceo pequeñito. Yo lo hice en apnea, pero tú puedes tener con un tanque de oxígeno que dura 15 minutos y lo puedes cargar en la mano. Tienes que imaginarte que ir a la Cueva de los Tallos es ir como al Everest. No vas hacia arriba, vas hacia abajo. Entonces, tus raciones, tus proporciones de comida, tu maleta, pesa bastante. De hecho, llevamos solamente agua que nos dura hasta llegar hasta la entrada de la cueva. De ahí bajamos en rapel 70 metros o 65 metros
pero de ahí cada cosa te pesa en la maleta. Estás exhausto, solo de llegar hasta la cueva estás muerto. Y después caminar, tú no ves nada. Prendes la luz, la linterna que tienes en la cabeza y puedes ver un sendero que lo han hecho los exploradores a través de los años, pero hay lugares en el que tú te puedes literalmente romper una pierna o morir. La muerte está en cualquiera de los lugares y podrías avanzar, claro que sí. El problema son las raciones, o sea, es como que el Everest no tenga fin y tú sigas avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y el fin sea, tú no puedes ver la parte de arriba. Es lo mismo en la cueva de los tallos, tú no puedes ver el final, tú sigues avanzando, 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 avanzando y una vez que pases el pasaje nómada tienes diferentes opciones. Puedes irte debajo del agua, seguir otros ríos subterráneos o irte hacia arriba, irte de frente. Es como un mundo tridimensional, tú puedes ir en cualquier dirección. Hay todavía dentro del mapa hay senderos, o sea, digamos, este es el mapa que hizo Neil Armstrong. Dentro de ese mapa hay senderos que van en todas las direcciones que ellos no decidieron explorar. Y para que tú tengas algo en mente, Neil Armstrong dijo que a él le parecía que algunas de las entradas habían sido dinamitadas. Y de hecho, cuando tú vas, no solo él, lo han dicho espeleólogos, lo han dicho científicos, lo han dicho diferentes exploradores, que hay entradas que están dinamitadas y que son rocas. Juan Morix trabajó en minas del Ecuador. ¿Por qué él no quería que entraran en esos lugares? Tal vez eran lugares sagrados para la cosmovisión Shuar, que son los reductores de cabeza, los indígenas que viven aún alrededor de la cueva de los tallos. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Y cómo es posible que con todo el equipo que tú has llevado, tanto humano, técnico, has logrado avanzar hasta ese punto, pero pareciera, ¿no?, que Juan Morix incluso llegó a otro lado, llegó lejos, con las limitaciones de su tiempo, ¿no? Porque una cosa es hoy, que creo que en tu segundo documental, el que vas a rodar, creo que el recorrido es más corto, ¿no? No sé por qué, a ver si nos explicas eso más adelante, pero ¿cómo hizo Morix para bajar, para llegar más lejos, para acceder a la biblioteca lítica? ¿Qué crees que pasó ahí? Juan Morix tenía tiempo en sus manos. Juan Morix tenía la bendición de los Shuares. Él decía que una cultura de su país, que eran los magiares, habían en algún momento venido a Latinoamérica y de hecho usaban la misma vestimenta que utilizaban los indígenas de mi país y que la lengua era muy parecida. Cuando tú hablabas magiar, que es como hablar quichua o quechua, la gente de aquí también te entendía, que tenían la misma raíz. Wow. El idioma tenía la misma raíz y él se podía comunicar con ellos. Entonces, imagínate un gringo rubio ojos azules que va a un lugar y puede comunicarse con estas personas que andan con un taparrabo y que andan reduciendo cabezas. Es como que ha venido el Mesías del cielo. Entonces, le abrieron todo ese conocimiento a él. Le dijeron, ¿sabes qué? Anda aquí, anda aquí, anda aquí. Y él lo que hizo fue explorar y explorar. Y en su sed de explorador, en su sed de aventurero, él lo que hizo fue visitar cada uno de estos lugares. Y él también sabe que la aventura nunca termina. Él encontró la biblioteca metálica. Yo tuve la gran bendición cuando fui a Argentina, gracias a Alternativa Extraterrestre de Luz. Me invitaron a presentar mi documental cerca de Córdoba. ¿Y el monte? Sí, donde vieron el ovni la huella del pajarillo, en Capilla del Monte. Capilla del Monte, claro. Bueno, y ahí conocí a Bettina Allen. Bettina Allen fue novia de Juan Morix y ella me contó unas historias tan surreales. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero contarte algo que no se lo he contado a nadie, que no se lo he contado al mundo, que me van a tildar de loca. Y es que Juan Morix me llevó a esa cueva, pero la verdadera biblioteca metálica se encuentra en otro lugar, no en la cueva de los tallos, donde yo fui. Lo que pasa es que la cueva de los tallos se llama a este conjunto de cuevas, pero esta cueva, que
por ejemplo, esta entrada donde yo fui se llama Cueva de los Tallos, pero más allá hay otra entrada por otro lado a otra cueva que está más allá, también se llama la Cueva de los Tallos. Es el conjunto de cuevas que se encuentra en una misma cordillera. Son diferentes entradas, solo que a la que yo fui es la entrada más famosa, es la que entró Juan Morix, Neil Armstrong, a la que hace mención Eric von Däniken, Stanley Hall, Julián Goyen Aguado y, Claro. y bueno, todas estas personas. Entonces ella me dijo que a donde la había llevado Juan Morix era una cueva a la que tú entrabas como Ali Baba y los 40 ladrones, que él tenía un dispositivo en su mano y lo ponía, se abrían estas rocas gigantes talladas de manera perfecta, tal cual como que lo hubieras hecho con es como una catedral, y que se abría y dentro de eso había un gigante dormido en animación suspendida. Estaba acostado, flotando. Lo loco es que los Shuars, en la cosmovisión de ellos, del abuelo, del tatarabuelo, ellos dicen que en algún momento ellos tenían conexión con los gigantes, que los gigantes literalmente existían, que ellos habían visto, y aún recientemente, pisadas de 3/4 del porte de tu pecho, y a veces ellos les dejaban ofrendas, pero porque ellos querían saber si eran físicos o espirituales, pero que ellos nunca tomaban nada, ellos solamente tomaban lo que necesitaban del bosque, lo que necesitaban del lugar, lo que necesitaban de la selva. Entonces, si me preguntas, la Cueva de los Tallos tiene muchas entradas. De hecho, voy a ir a otra expedición dentro de poco, cuando vuelva al Ecuador, que es otra entrada, igual se llama la Cueva de los Tallos, en otro lugar, en otra provincia, pero es una conexión a la Cueva de los Tallos, porque mi objetivo final en esta vida, uno de ellos, es encontrar la biblioteca metálica sin ningún afán de saquear nada. Mi afán es poder encontrar las placas sumerias y traducirlas y saber lo que dicen ellas, aunque ya más o menos sabemos lo que dicen. Y la gente te llama fanático, la gente te llama escéptico, pero las placas metálicas, muchas de ellas, ya las tuvimos en Ecuador y las puedes ver en YouTube. Tú tipeas Carlos Crespi y las puedes ver, ahí están, son maleables, son de un material futurístico que en la época, en los 60, en los 50, ¿de dónde rayos vas a crear un material al que tú puedas doblar de metal y que vuelvan a la posición original? Que ahora se comenta mucho este material, ¿no? Los famosos metamateriales que estaba recolectando el señor Elizondo, ¿no? Del Pentágono. Exactamente. Y hacía mención este astrofísico, el del Área 51, Bob Lazar. Él te hablaba en los 80, cuando yo era un niño, que ellos habían visto el material con el que habían sido construidas las naves alienígenas, y que tú podías meterle un cuchillo y el material se volvía a la posición original. Metal con memoria le decían ese metal. Sí, metal con memoria. Sí. Entonces, como dice mi amigo Manuel Palacios, explorador, historiador, a veces la realidad supera la ficción. Manuelito, una gran persona, lo conocí en un congreso y me contó, por ejemplo, que habían visto unos petroglifos y que los petroglifos él los logró interpretar y los logró utilizar como una especie de mapa también allá adentro, y encontró por ahí algunas cosas interesantes. O sea, es la primera vez que había escuchado que se podía utilizar de esa forma los petroglifos, ¿no? Y bueno, también, por otro lado, hablando un poco del padre Crespi, ¿no? Y o sea, me hace acordar un poco a estas historias de los mormones también, ¿no? Que ellos, ¿de cuándo es Joseph Smith, ¿no? Y Joseph Smith hablaba también de unas cuevas, hablaba de uno que le habían entregado. Hay una conexión, de hecho, con la Cueva de los Tallos, pero lo curioso es esto, ¿no? Que hablaba ya de unas planchas metálicas y de un sistema de cuevas, ¿no? ¿No será que se refería o tenía información o a lo mejor conoció algo de esto? Joseph Smith fue contactado por el Ángel Moroni, según él, y la provincia donde está en la Cueva de los Tallos se llama Morona, Santiago. Ángel Moroni, Morona, Santiago. Hay unas cuevas, entonces hay mucha conexión intrínseca entre los dos casos.
De hecho, dicen que fueron los mormones los que patrocinaron una parte de la expedición a la Cueva de los Tallos. Y quién quita, porque Juan Morix, Alex Chonetti y muchos historiadores hacen mucha mención a la Cueva de los Tallos. ¿Y por qué fue la primera persona en pisar la luna? Eso, muy aparte de Juan Morix, porque Juan Morix tal vez no se le dio el reconocimiento que se merece. ¿Por qué los Shuaras? Es que, Rafael, una cosa es decírtelo, otra cosa es contártelo. O sea, la Cueva de los Tallos, te lo voy a poner de esta manera. Es encontrar Avatar, porque cuando llegas, ves estos bosques encantados que parecen sacados de la película Avatar, pero están en la mitad de la nada. La gente anda en mula, no hay carreteras. Allá, en el sector de Quongos, donde es, Cuangos, no claro. tienen por ahí un caballo, tienen por ahí de mascota un mono, pero son gente que recién ha sido civilizada. O sea, ir a la Cueva de los Tallos es como ir al fin del mundo, es como ir a la Antártida. La única diferencia es que está en el Ecuador. El Ecuador es un país muy pequeño, el país de los cuatro mundos, costa, oriente, sierra y región insular, que los puedes visitar todos en un mismo día. Es un país bendecido, chiquito, y cuando tú vas a la Cueva de los Tallos, no para de llover. O sea, en esta expedición tuvieron que rescatarnos. Salimos de la Cueva de los Tallos con dos personas. Era Edgar Hidalgo al cuadrado. Edgar padre, Edgar hijo. Edgar hijo tiene 50 años, Edgar papá tiene 80 años. Fue la persona más sabia, no la más vieja, porque se envejecen las cosas, no se envejece el espíritu. Sí. Bueno, cuando no lo dejas. Pero él llegó a la Cueva de los Tallos. No pensé que iba a lograrlo. No pensé que iba a avanzar. Ese señor me enseñó acerca del 40%. El 40% de tu cuerpo te dice que estás acabado, sin embargo todavía tienes 60%, pero tienes que liberarlo. Y cuando salimos de la Cueva de los Tallos, estábamos escoltándolos, el río, había subido de tal manera que estaba en la bajada de la Cueva de los Tallos hay una playita. Se había llevado todo, había llovido tanto que habían ganado flotando, caballo, una vaca, y nos tuvieron que rescatar. Éramos las 5 últimas personas en salir de la cueva y entró la embarcación a la playa. O sea, tú en esa playa te asoleas, hay 200 metros de playa. Ellos subieron hasta la vegetación y nos rescataron de la vegetación y pudimos regresar. Esto fue en la segunda expedición y habían hasta olas en ese río salvaje. O sea, es un río, el río con Angos es cosa seria. Y bueno, creo que me fui por una tangente. Y hablando de la gente que te acompañó, o sea, me pareció, y discúlpame la expresión, es una expresión de asombro, ¿no? Qué loco que te acompañe el mismo ministro, ¿no? De turismo, ¿no? O sea, claro, una cosa es que te dé el permiso y otra que sea tan loco como tú ya, yo voy, pero ya, te doy permiso, pero yo voy también. O sea, que se anime a hacer eso, bueno, es algo también sin precedentes, ¿no? Que una autoridad como dicen, ¿no? Se moje los zapatos, ¿no? Se ensucia los zapatos. Rafa, eso es muy interesante que tú menciones, porque cuando yo fui a Alemania, cuando fui a España, lo que la gente me dijo, porque es un lugar tan esotérico, pero que tenga la firma, que tenga la estampa del Ministerio de Turismo, le da un nivel más de seriedad. Entonces nos contó, wow, qué increíble que un ministro haya ido cuando el ministro está de cóctel en cóctel, está de presentación en presentación, de embajada en embajada, presentando un proyecto, presentando el país, que haya ido contigo. Y lo que les digo es, él no iba a ir, el que iba a ir fue el presidente. El presidente quiso ir porque yo tenía un programa de televisión que se llama Nómada, las aventuras de Raúl Nómada por el mundo, y quería llevarlo a conocer lo que era el inframundo y lo que era el verdadero viaje al centro de la Tierra, pero no al estilo de Julio Verne, sino al estilo de Raúl Cabrera el Nómada. Y tuvo un problema en su rodilla, no pudo venir, pero fue increíble haber ido con el ministro Fernando Alvarado de la época, sobre todo que él nos ayudó a armar la expedición y fue
fue increíble poder disfrutar de ese lado humano de la gente, porque cuando estás dentro de la cueva, no hay edecanes, no hay nada, o sea, si algo te pasa ahí, Claro. como le digo en el documental, te pica una víbora, tú te quedas ahí, te mueres, nadie te puede sacar, nadie puede ayudarte, te rompes una pierna, lo más seguro es que pases a una mejor vida. Entonces, sentirme vulnerable al lado de una persona de esa magnitud fue lindo, fue una experiencia sin precedentes. Así es. Y bueno, también quisiéramos conocer un poco más sobre, por ejemplo, cómo es la vida ahí adentro, una vez que estás adentro, porque, claro, me intrigaba eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tomaban? Ya algo me has contado, ¿no? Pero que llevaban su propia agua o tomaban agua de ahí mismo. Por ejemplo, ¿qué comían también? O sea, ¿llegaron a comer tallos o llevaron su comida, todo? O- claro, esto porque se cuenta, o sea, si Neil Armstrong estuvo 40 días, ¿cómo hicieron ustedes, no? Para la comida y la bebida, digamos. En la primera expedición, aparte de llevar bastante comida, comimos tallos. Es el ave emblemática de los shuaras. Ellos colectan los huevos que ponen, pero no es como ir al supermercado y abrirlos. Ellos tienen que escalar y cogerlos Oh. a alturas que donde hay un paso en falso representa la muerte. Son 60 metros de un acantilado que no tiene piedad. Hay puntas abajo. Es todo un olor y un sentimiento fúnebre que envuelve la coda de los tallos. Y comimos tallos, comimos guanta, que es como un roedor gigante. Comimos... allá tú comes lo que encuentras. Y es muy interesante lo que mencionas porque ¿cómo puede haber fotosíntesis dentro de la cueva? ¿Cómo puede haber si no entra un rayo de luz, no entra un rayo solar? Y ahí te das cuenta que la naturaleza es inteligente. Dentro de la cueva hay truchas albinas que tú puedes pescar, hay cangrejos y estás a miles de kilómetros de la playa. Hay cangrejos, hay peces, hay chonta, hay semillas, hay arácnidos, hay anfibios. Llevas tu comida, obviamente llevas barras de proteína, los shuaras te preparan lo que hay, llevas muchos carbohidratos y de desayuno almuerzas, comes un copioso almuerzo lleno de granos, lleno de frutas, lleno de carbohidratos porque lo vas a necesitar dentro de la cueva. La mayoría de las cosas, su 90% la llevamos, la cargamos y si en algún momento te quedas sin nada te toca cazar, pero hay víboras. Tú podrías alimentarte de las cosas que hay dentro de la cueva y el agua, el factor fundamental, Ajá. lo encuentras dentro de la cueva. Es el agua que viene filtrada por todas esas paredes que no sabes si fueron hechos por la mano humana o por la mano perfecta de la naturaleza. Claro, porque hay una parte que tú muestras, ¿no? Que se ve esa mítica pared que sale en el libro del oro El de los arco de dioses. Furix. Claro, ¿no? Y eso, bueno, no sé, ¿no? Yo no he estado ahí, pero da la impresión, ¿no? De que estuviera trabajado, que fueran parte de una estructura, ¿no? O sea, definitivamente, definitivamente. Ahora quisiera que sí, espero que me cuentes un poco de eso, pero para no perder el hilo del otro, ¿qué tipo de depredadores hay ahí? Porque a mí me daría, o sea, creo que a cualquiera le daría miedo entrar a este sitio y que te encuentres, no sé, disculpa la ignorancia, con un cocodrilo, con un caimán, con, no sé, con algún animal. ¿Qué depredadores hay ahí o no hay depredadores? Las entradas que han sido descubiertas en su 99.999% es la única que tú bajas con rappel. Sin embargo, hace unos años, creo que en los 90 o a finales de los 80, entró un jaguar o si un jaguar o un puma y se comió a la mayoría de roedores que habían dentro de la cueva y los shuaras tuvieron que bajar a matarlo. Entonces esto quiere decir que no solo hay una entrada, porque el jaguar se hubiera muerto si se hubiera caído desde esa altura, pero ¿qué tipos de depredadores?
hay tarántulas, hay serpientes, hay roedores, hay murciélagos. Según los shuaras, está Panky, que es una anaconda gigante. Fue un lugar que descubrí, este lugar, al lugar sagrado que no querían entrar, que se llama La Cosa Salvaje, The Wild Thing, y que encontré el final de ese lugar. Esto fue en esta expedición. Entonces, si algo podría picarte, te va a picar allá. O sea, ahí no pasa como... te vimos con un insecto en el rostro ahí. Yo pensé que eso era, perdóname, pero cuando me mandaste la foto, yo pensé que era utilería, ¿no? Que llevaste para la promoción, para el póster, pero ya con el video que me mandaste yo me he quedado pero atónito, ¿no? Era algo real. Claro que no era peligroso el animal, ¿no? Aparentemente era un animalito amigable, pero igual, ¿no? Es una araña escorpión, no pica, no... araña escorpión. Sí, no tiene ningún tipo, no es ponzoñoso, no tiene ese rabo para picarte, pero es un animalito lindo que se encuentra y que te da la bienvenida. Y lo más interesante es que si llevan herpetólogos, las personas que estudian reptiles, siempre descubren nuevas especies en las cuevas de los tallos. Así es. De ranas. Te quería preguntar también, ya que hablaste del jaguar, ¿no? Porque me gustó mucho, eso lo contó alguna vez también, Manuel me comentó, y está en el documental también, ¿no? O en algún material que me has enviado, del jaguar, esta historia, ¿no? De un shuar que baja y el hermano le corta la liana o la soga y queda atrapado ahí, ¿no? Entonces, sin posibilidad de salir. Y bueno, un jaguar no sé si lo quieres contar tú brevemente, Sí. aunque sea, pero me pareció pero fantástico eso, ¿no? Bueno, la historia es de esta manera. Según algunos de los shuaras, baja uno de ellos por las lianas que se encuentran en los árboles, baja a coger tallos. El hermano de él le corta la liana para quedarse con su esposa. Y un jaguar, bueno, ellos le dicen tigre, pero en realidad es un jaguar o un leopardo latinoamericano, se encuentra con él y obviamente él lo sigue, lo comienza a seguir, lo comienza a ver hasta dónde va y lo guía. Y el jaguar se mete debajo del agua, como lo decía Stanley Hall, se mete debajo del agua y sale al río. Y el shuar lo sigue, porque no sabía a quién más seguirlo, y sale y vuelve a su pueblito y encuentra a su hermano con su esposa y los asesina a los dos. Entonces hay otra salida. Debe haber, ¿no? Entonces sí, qué interesante. Ahora, bueno, mira, sobre los fenómenos paranormales que se dan en la cueva, porque te ha pasado una experiencia súper impactante, pero me interesa esto también del primer viaje, que escuché mucho sobre los sueños, como que las personas empiezan a experimentar interiormente, empiezan a comunicarse. Es que esto suena demasiado increíble de repente para alguien que no ha estado ahí, pero es como que tú te sincronizas a ese mundo y ese mundo, como tú decías, ¿no? Siempre la cueva vive en ti, pero estando en la cueva como que algo germina en tu interior y se va manifestando a través de los sueños, ¿verdad? Hay un fenómeno así, ¿no? En la primera expedición que tuve a la Cueva de los Tallos, en algún momento yo era el último de la fila porque iba grabando con la GoPro que tenía en la cabeza. Entonces sentí como que alguien me tocó la espalda de una manera sutil, como hey, espérate. Y me viré y yo era el último de la fila. Y me quedé como sorprendido. En algún momento apagué la luz, la volví a prender y miré y ya habíamos dejado al resto. El sargento de las fuerzas especiales, caballero legionario Alonso Aquiles Vicente, había llevado al resto de la expedición de regreso porque al lugar donde íbamos, al sumidero donde realicé apnea, él no podía llegar. O sea, los otros no podían llegar. Entonces sentí algo, tenía barro en la espalda y fue
un toque físico. Fue como que alguien me dijo, hey, y me tocó, pero cuando vine no lo vi. Nunca sabré lo que fue. Y en esta expedición tuve un sueño en el que estábamos con el sargento Oscar Arce, que es la persona, el espeleólogo que nos lleva, me ha llevado en las 2 expediciones, y le dije, Oscar, yo soñé que estábamos en un lugar, creo que era el anfiteatro, creo que era el Coliseo, y le dábamos la vuelta a la cueva. Pero en ese momento estábamos en el domo de la Señora de Guayaquil, que es donde acampamos normalmente, donde es un lugar súper amplio, como un estadio cubierto. Y acampamos. Entonces él me dijo, de hecho, Raúl, en este lugar, si tú escalas un poco, tú puedes darle la vuelta al anfiteatro, siguiendo las cuevas a través de gateras. Entonces, bueno, yo tuve esa visión, y al otro día, después de haber meditado durante 30 minutos, la expedición, éramos 15 personas, y hay un lugar que parece el Coliseo Romano, y dentro del Coliseo Romano hay una piedra gigante que se parece a la piedra del Rey León, cuando el simio expone a Simba y le dice, es idéntico a ese lugar, y toda la gente lo mira, es tan perfecto. Y estábamos con los ojos cerrados meditando. Ana María tenía un cuenco que alguien se lo había facilitado del Tíbet y comenzó a moverlo, y todos comenzamos a orar en nuestro interior, a decirle gracias al universo por habernos llevado a la cueva, y experimentamos un om que resonaba en toda la cueva, que era el sonido del universo. Om, sin parar y sin respirar. Om. Claro. Cuando abrimos los ojos, yo le dije al sargento, su om es perfecto. Él estaba a 2 personas de mí, él me dijo, yo no lo he hecho. Y de ahí la otra persona, yo tampoco lo he hecho. Y todos eran, yo lo escuché de este lado, yo lo escuché de este lado, la otra persona lo escuchó de frente. Oscar es muy escéptico, él no cree en ninguna de estas. Él es espeleólogo, él es científico. Y bueno, nadie lo había hecho. Y comenzamos a ver unas luciérnagas gigantes al final de la cueva, que se manifestaban, prendían y apagaban, se prendían y apagaban, se prendían y apagaban. A mí ya me habían contado esta historia Loki, Manuel, Sí. pero yo no creía, yo no creo en hadas, no creía en hadas hasta que las vi. Eran como un cuerpo de un humano de este tamaño más o menos, con una estructura física como la de un humano normal, como cuadrado, y de hecho hay documentales donde las fotografían, y se manifestaron y las vimos. Aparentemente se llaman náncupas, que son entes que vienen del interior, náncupas con K, que vienen del interior de la tierra y se manifiestan de esa manera, de manera espiritual, a dar una bienvenida. No la vi yo, la vieron 15 personas. No las vi como luciérnagas. No las vi como luciérnagas. No eran las luciérnagas que normalmente uno ve y que prenden y se apagan y vuelan por ahí. No, hoy no las vi como luciérnagas. La primera luz mucho menos todavía porque era de otro tipo. Era un cuadrado. Y ya los otros después cuando justamente, justo ese momento sí encendimos la luz. Y de ahí Ana María dijo, ¿viste la luz? ¿Viste la luz? Y asomaron las 2 luces ahí enfrente. Sí, Y o sea, ese tipo de experiencias no. pero pensé que no iba a decir nada. Pero ya después. En 2 ocasiones diferentes. En ese momento, el líder de la expedición, que maneja las cuerdas, Oscar, siempre la misma persona, se llevó a todos. Y fuimos, yo quería explorar The Wild Thing, la cosa salvaje. Los Shuaras no quieren entrar porque en muchas expediciones han visto unos ojos y ellos dicen que ahí se encuentra Panky. Panky le llaman a una anaconda gigante que han visto
ellos que viven dentro de la cueva tienen muchos años de antigüedad, de generaciones, y es muy técnica. Tienes que hacer rappel 7, 10 metros dentro de la cueva, más abajo. Y bueno, fuimos con Wesley, con Alex Tony y con Shuar. Alex Tony es un viajero español que está viviendo en Loja. Wesley es uno de los espeleólogos que está tomando las riendas, está siendo entrenado por el sargento de las Fuerzas Especiales Oscar Arce. Y me dijo, ¿sabes qué, Raúl? Cada vez que viene alguien como tú o alguien que trae esas miras de que no les interesa en el tesoro más que en la aventura, cosas extrañas pasan. Entonces yo le dije, vamos a The Wild Thing, yo quiero ir al final de The Wild Thing, yo quiero ver qué hay dentro del Wild Thing, qué es la cosa salvaje. Entonces comenzamos a ir en gateras, tú subes. Ana María me dijo, ¿sabes qué? Esto no es para todos. Yo voy a regresar, la persona que tenía el cuenco, con el resto de la expedición vamos a regresar al campamento que está a 5 kilómetros de distancia y nosotros nos vamos a explorar a este lado. Entonces subimos, bajamos, el Shuar tenía mucho temor porque para ellos la cosmovisión, el Arutam, el dios de ellos, es muy poderoso y le tienen mucho respeto. Y yo le decía, escúchame, yo no quiero usurpar nada, yo solamente quiero explorar, quiero encontrar, pero no temas que yo no voy a, si vemos algo yo no voy a llevármelo. Entonces él accedió, él fue la primera persona Shuar en llegar allá, de todos los años, porque antes no tenían manera de lograrlo, antes no tenían los medios como para bajar. Es muy técnico, es muy técnico, es muy peligroso. Entonces bajamos en la primera ruta, después de haber gateado tanto tiempo, y se comenzó como que estuvieran rumiando unas vacas. Yo lo miré al Shuar, pero puse cara como que estuviera jugando póker, como que no pasaba nada. Vi la expresión de él como que quería regresarse, pero él no iba a regresarse solo. Lo vi a Wesley, pero Wesley veía en su rostro que él estaba conmigo. Entonces pusimos la segunda cuerda, bajamos y escuchamos el río estaba sonando fuerte. Al día siguiente nos dimos cuenta que había estado lloviendo. En ese momento el río estaba subiendo y él me dijo, en el momento en que si sigue subiendo el río, vamos a tener que escondernos en la parte de arriba porque si no nos ahogamos, es un río subterráneo. Yo le dije, hermano, yo hago lo que tú digas, se hace lo que tú dices, nada más, y si quieres regresar, regresamos. Me dijo, no podemos regresar, no podemos ir hacia arriba, solo podemos ir hacia abajo. Con el río así, bajamos en rappel, con el río cayéndonos encima, sin saber a dónde íbamos. Entonces seguimos avanzando y escuchamos nuevamente y yo lo miré, pero yo no le dije nada porque sabía que si decía, oye, aquí está Punky, aquí está The Wild Thing, él iba a desistir de llegar hasta el fondo de la expedición. Obviamente el español seguía lo que hacíamos, el Shuar más o menos de la misma manera, y era como en mi sueño, como tuve la visión y miramos el anfiteatro, la piedra del Rey León, el anfiteatro y coliseo romano, y yo me quedé y lo miré y le leí el pensamiento. Wesley estaba atónito. Fuimos las primeras personas en darle la vuelta. Lo único, yo le dije, brother, estamos en un universo paralelo. Y él, en ese momento, él después me contó que toda la historia de su vida se le había pasado ante los ojos. Él se quedó como que estamos en otra dimensión. Yo también me quedé por un momento. Estamos en otra dimensión. Y reaccionamos y a alguien se le había quedado un termo. Avanzamos y cogimos el termo. Le habíamos dado la vuelta a ese lugar. Habíamos salido por una de las paredes de la cueva, como en mi sueño.
La representación no fue la misma. Punky nunca se manifestó y después caminando de regreso le dije, oye, ¿tú escuchaste eso? Y me dijo, sí, lo escuché, pero no quería alarmarlos. No sabía de dónde venía, tenía miedo, sí, una anaconda te come. O sea, el resto puede correr, pero una persona se la va a comer de seguro. Y bueno, pero la expresión del Shuar fue única. Él fue, le contó a su gente, él es un héroe que ha llegado y ahora van a habilitar ese acceso que va a llegar a todos, a The Wild Thing, a darle también la vuelta. Entonces, así es como tú logras estas expediciones. Son pasos de hormiga. Entre mi expedición inicial y la segunda pasaron 5 años. 5 años. Y se descubrió eso. Se descubrió eso que desde 1976 lo vienen mapeando y no llegaron. Entonces, mi objetivo son 2. Es encontrar la biblioteca metálica y es encontrar la salida al río. Mientras me encuentre en el plano terrenal, quisiera encontrar eso, porque es una curiosidad para mí. Es la curiosidad, es la leyenda que te cuentan todos los exploradores, que son muy celosos en la manera de divulgarlo. Pero una cosa, una vez más, Rafa, es contártelo. Otra cosa es vivirlo en carne propia y estar ahí. Es tal cual como ir a la luna y encontrar un nuevo cráter, encontrar una nueva cavidad. Son experiencias que no puedes realizarlas día a día. O sea, yo no quiero que mi vida sea la Cueva de los Tallos, no quiero, pero cuando voy, quiero hacerla y llevarla al máximo. Es tan lejos, es tan inhóspito, es tan... La gente siempre dice, sí, ¿por qué el gobierno de Ecuador no manda un sonar y bajan? No es tan fácil, no hay nada, no hay una zona donde aterrizar, no hay nada. La gente va, se puede morir, te da claustrofobia de estar dentro de la cueva, escuchas estos sonidos rarísimos, a veces te encuentras solos cuando te vas a bañar y comienzas a escuchar estos respiros al lado tuyo y no sabes de dónde vienen y alumbras y no es nadie. O sea, son tantos factores sobrenaturales que pasan dentro de la cueva, porque realmente te comienzas a conectar con la Pachamama, realmente te comienzas a conectar con el espíritu del inframundo, y es más allá de la realidad, del plano físico. Ahí te comienzas a dar cuenta, puedes ser la persona más escéptica, pero te comienzas a dar cuenta que hay un plano espiritual al que mencionan los Shuars. Para ellos la Cueva de los Tallos es un lugar sagrado. Ellos han tenido cientos de encuentros con gigantes, con hadas, pero es el tesoro de ellos. Ellos no lo comparten porque saben que en nuestra sociedad los tildamos de locos, de mentirosos, de cuenteros. Pero cuando vives, lo sientes y 15 personas lo experimentan, se exacerba el sentimiento. Es algo completamente fuera de este mundo. Bueno, has tocado muchos puntos interesantes y de alguna forma me has leído un poco la mente también, porque tenía algunas preguntas que iban por ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo, bueno, volviendo un poquito a las hadas, yo recuerdo hace muchos años, y no sé, le mando un saludo realmente a Manuel Palacios, que lo considero mucho, porque fue la primera vez que vi una conferencia de alguien que había estado en estas expediciones en la Cueva de los Tallos. Y claro, hay un documental muy bueno, de Jaime Rodríguez, las 2 partes, son muy buenas, el libro de Daniken, o sea, son varias cosas, ¿no?, que uno tiene que ver, y esa conferencia fue clave, pero lo que más rescaté de esa conferencia fue que mostró un trabajo de fotografía que se estaba haciendo en la Cueva de los Tallos, no recuerdo cómo se llamaba, de punto cero, no sé cómo es, pero habían logrado captar como seres sobrenaturales, ¿no? Como una especie de, no sé, energías, pero hay un rostro, ¿no? Incluso que está en su Facebook, seguramente ustedes lo pueden ver, un rostro, ¿no? Un rostro que se confunde con la piedra, como un espíritu, no sé, una cosa realmente súper rara. Y bueno, con tu experiencia de que vieron hadas, por eso te preguntaba de los fenómenos paranormales, como los sueños, estos seres, estos presentimientos, o como que la misma cueva te abriera, ¿no? Se abriera ante ti, ¿no? Y lógico, por lo mismo que no estás entrando con ambición, sino con ganas de conocer, ¿no es cierto? La finalidad del primer viaje, era llegar
encontrar la biblioteca metálica y lo concluiste con, digamos, lo que hablamos al inicio, ¿no? El pasaje nómada, ¿no es cierto? Esa fue la finalidad, se podría decir, de tu primer viaje. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿cuál sería la finalidad que tuviste en el segundo viaje? Para entender un poco más, que del segundo viaje aún no hay documental. Rafa, el afán de un explorador es traer un amuleto o traer una evidencia de que llegaste a algún lado. Mi afán en los dos viajes siempre ha sido encontrar la biblioteca metálica. Siempre sueño en que estoy allá y estoy mirando estas placas y estoy rodeado de ellas y me están contando algo que yo ya sé, algo que yo nací en el seno de una familia católica. Las coincidencias o sincronías rodean mi vida. El padre Carlos Crespi vivió en Cuenca. Mi padre es de Cuenca. Mi primo Juan Cabrera tuvo esquizofrenia y el padre Crespi le puso la mano en la cabeza y se la quitó. Neil Armstrong nació el día en que yo nací. Fue a la Cueva de los Tallos el día en que yo nací. Su primera hija falleció. Mi primera hermana falleció de la misma edad con un tumor cerebral. La de Neil Armstrong también. A veces el universo escoge personas al azar y es durante tu trayecto en esta vida en la que te encuentras. ¿Por qué fue él después de la luna a la Cueva de los Tallos? No lo sé. Lo que sí sé es que él dijo ante televisión pública que el viaje a la luna no fue el más importante de su vida. El más memorable fue llegar a la Cueva de los Tallos. ¿Se habrá robado parte de la biblioteca metálica? Puede ser. Se llevaron 7 cofres o 9 llenos de cosas. ¿Dónde están? Están con diferentes coleccionistas alrededor del mundo. Los tiene la corona inglesa. Entonces, volviendo al primer punto, mi afán es encontrar la biblioteca metálica, fotografiarla, no decir nunca dónde se encuentra, interpretarla, grabarla, grabarme, poner mi mano izquierda sobre ellas, como lo he hecho en mi sueño, y poder decir que en ese lugar se escondió un grupo humano y todas las reliquias del mundo las llevaron allá, algunas de ellas las llevaron allá, y que el origen de nosotros viene de otro lado. Fuimos modificados genéticamente y estamos aquí con el afán de vivir la experiencia de lo que es ser un humano. No existe solamente este plano, no estamos solos en el cosmos. Y todas esas incógnitas que seguimos preguntándonos, pero si miramos dentro de nosotros, tenemos las respuestas. Entonces, cuando tu corazón está limpio, cuando tu corazón no busca riquezas materiales, la Cueva de los Tallos te habla, como me habló a mí. Y las sincronías comienzan a ocurrir. Me comienza a contactar a mi primo. Oye, ¿sabes que yo lo conocí a Carlos Crespi? Bueno, ¿y cómo sabes? Porque fui a ver tu documental en Cuenca. Ah, y ahí te cuentan las historias. Es como me la contó mi madre. Nunca se lo pregunté, nunca sabía que había conocido a Juan Morix. Entonces, mi afán en la primera y en la segunda expedición fue encontrar la Cueva de los Tallos. Sin embargo, la cueva tenía otros planes para mí. Quería que yo marque el pasaje nómada, quería que yo le muestre al mundo que hay, que la cueva sigue más allá. En la segunda quería que le muestre al mundo que The Wild Thing no es tan salvaje como ellos piensan, es solamente un laberinto más que ha sido descubierto. Quién sabe, tal vez en la tercera expedición la pueda ver. Tuve la oportunidad de entrevistar a Alex Chonetti, que es tal vez el último eslabón perdido, una de las últimas personas que quedan con vida de las expediciones iniciales. Y él me dijo que Julio Goyen Aguado y Juan Morix habían pasado por la Cueva de los Tallos 2 veces, pero no la habían visto. La vieron la segunda vez
porque a veces la cueva no quiere que la veas y es un inframundo. La cueva tiene vida, la cueva es un corazón latente, es el centro de la tierra, es la Pachamama, es el todo, sin ser ficticio, sin ser sin buscar una pantomima, nada. La cueva tiene vida, la cueva te da peces, te da roedoras, te da todo. Si quieres vivir ahí, puedes vivir ahí. Entonces puedes hacer de la grasa de las aves fuego. ¿Y qué quisieras? Encontrar la biblioteca metálica, fotografiarla. Yo sé que saldrían a desmentir muchos, pero quiero mostrarle al mundo que la historia de Juan Morix era real. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que voy a buscar en cada expedición. Y en cada expedición no logro encontrar la biblioteca metálica, pero logro encontrar un punto más que es una incógnita en esos mapas. Y eso me llena de júbilo. Claro, el misterio, ¿no? El misterio, lo desconocido nos empuja a ir más allá, ¿no? Ojalá puedas encontrarlo, pero ¿qué opinas? Seguro esta pregunta te la han hecho muchísimas veces, pero tengo que hacértela. Ahora, tú mismo has dicho que, y bueno, es de conocimiento público, se podría decir, que esta expedición de Neil Armstrong se llevó cajas de cajas de cajas, y eso lo dicen los Schwartz, ¿no? Incluso en las entrevistas y todo, ¿no? Pero en todo caso, entiendo que no llegó a encontrar la biblioteca metálica, entonces, ¿no? Entonces, ¿qué se llevó? Bueno, se llevó el cuerpo de un funeral Schwartz. Había un Schwartz, no saben desde hace cuántas generaciones estaba allá. Eso también te iba a preguntar. Okay. Se llevó reliquias y osamentas que habían estado allá desde hace mucho tiempo que ellos no tocaban. Entonces, dicen que por eso Juan Morix, porque no fue nombrado líder de la expedición, él quería ser el líder. Ajá. Por eso no fue con Neil Armstrong, porque si era el líder, y creo que fue bueno y malo. Fue bueno, claro, porque de esa manera no pudieron usurpar más cosas de las que podrían. Y fue malo porque siempre nos vamos a quedar con ese incógnito. Él ya falleció, ya no está en este plano terrenal viviendo con nosotros esta experiencia de ser humano. Y se llevaron muchas cerámicas, entonces, y son reales. La vieron los Schwartz, la vieron todas las personas que estuvieron en esa expedición. Entonces, quisiera recuperarlas, claro que sí. De hecho, habíamos en ese documental de la Cueva de los Tallos que realicé con el Ministerio de Turismo, uno de los fines era tratar de pedir a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio que nos den un reporte de las cosas que se habían llevado y cómo podíamos hacer para repatriarlas al país. Ese era uno de los fines originales, y el otro era socializar con la comunidad Shuar, y lo hicimos, darles cursos de fotografía, darles cursos de espeleología, para que ellos puedan también llevar grupos a la Cueva de los Tallos sin necesidad de recurrir a entidades o a empresas de turismo, para que el dinero se quede en la comunidad de ellos, porque ellos viven como nómadas, ellos viven todavía cazando aves, cazando animales para su subsistencia. Un paralelo tal vez con esta historia del Paititi que hay en Perú, que se podría esconder. Bueno, es un tema bastante complejo también, pero han habido muchas expediciones hacia por lo menos los petroglifos de Pucharo y algunos otros sitios ahí en Cusco, y algunas expediciones han encontrado cuerpos, restos de incluso españoles, ¿no? Con su casco, o sea, de la conquista, que intentaron llegar a estos sitios de la selva y esqueletos los han encontrado, pero con su indumentaria, ¿no? Entonces yo me imaginaba si también en la Cueva de los Tallos debería, ¿no?, haber algunos cuerpos de algunos expedicionarios, ¿no? Quién sabe desde qué remotas épocas. Y bueno, ya me confirmas que... Sí, dime, Raúl. Rafa, ellos se llevaron un casco de una persona que había llegado allá. ¿Ah, de un casco de un español? Sí, de un español, no sé, del 1600, 1700. Era un casco de
no me acuerdo si era hierro, no saben cómo había llegado allá. Tal vez en algún momento cuando Francisco Orellana y su gente quiso, en su afán de buscar el Paititi, se integraron tanto en la selva, encontraron ese lugar, se llevaron un casco. En el Ecuador hay muchos misterios sin resolver. Claro. Está también el camino de Atahualpa, el tesoro de Atahualpa, y un documentalista francés encontró en una ocasión 7 cuerpos. Se habían muerto de inanición, estaban juntos, estaban con toda la indumentaria de la época, con espadas, con cascos, y habían fallecido porque se habían perdido, no habían encontrado el camino de regreso. Y es también cerca del mismo lugar, entonces ese tipo de cosas todavía ocurren. De hecho, hay un hueso gigantesco, como de un fémur, en algún lugar de la cueva de los Tallos, que habían hecho con un sonar, pero no lo pueden sacar porque eso le corresponde a patrimonio y cultura. En su posición bien escéptica, bien científica, el sargento de las Fuerzas Especiales, Oscar Arce, piensa que es un animal del Pleistoceno, porque los niveles de agua en algún momento llegaron hasta allá. Y bueno, los choras dicen que es el fémur de uno de los gigantes que vivía en la cueva. Entonces, yo no lo he visto, yo no lo he tocado, pero bueno. Mira, ¿ves? ¿Y tú crees que también en las paredes, o sea, revisando bien, habrá alguna marca, algún petroglifo, alguna seña? Porque creo que lo Rafa, lógico... no hay una, hay muchas. Hay Ah, muchas que no fueron. Obviamente tienes que mirarlas bien. No es que están a la mano y tú puedes verlas y ya está. ya te entiendo. No funciona de esa manera. Cuando tú estudias el material después de haber estado en la cueva, de hecho en el documental que yo te envié hay una parte en que tú das pausa y se ve como la figura de un gigante tallado en la cueva. Es muy breve, es muy subjetivo, pero lo menciona en la Biblia. Dicen que vivían gigantes en el planeta Tierra. Lo mencionan las historias de los primeros españoles que habían visto gigantes cuando habían llegado a América. ¿Y dónde están los esqueletos? Bueno, obviamente la Iglesia Católica quería desaparecerlos. ¿Por qué? No sé, porque en la Biblia están, los católicos estudian la Biblia, se los menciona, pero los desmienten. Claro. Es un juego de como quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Qué civilizaciones pudo haber cobijado la cueva de los Tallos, ¿no? Esta red intrincada de cuevas que se conectan, porque, bueno, ya más o menos nos estás diciendo de que incluso hay leyendas incas, ¿no? Entonces también, ¿por qué no pensar que ha habido presencia inca? Pero lógico, es muy sugerente esto de los gigantes y de culturas desaparecidas que se pierden hacia atrás, hacia las miles de catástrofes que debe haber recibido, que debe haber sufrido la humanidad, ¿no? Inundaciones, diluvios, sequías, glaciaciones. O sea, ¿qué piensas? ¿Qué civilizaciones albergó la cueva de los Tallos? Yo creo que no es solo una, yo creo que son varias civilizaciones arcaicas, civilizaciones primitivas y civilizaciones adelantadas, que en algún momento, cuando en Ecuador decimos cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen más peligrosas, siguieron como topos y en algún momento llegaron a Garza, al inframundo, a la teoría de la tierra hueca. Y por otro lado, creo que también recientemente vestigios Shuars, vestigios incas, en algún momento se escondieron allá cuando los niveles freáticos subieron y el agua comenzó a predominar en el planeta Tierra y se escondieron en esos momentos. Entonces, no creo que fueron unos, no creo que hayan sido, y también obviamente la cueva tiene mucha energía. De hecho, una persona que conocí a través de una de las personas que fue a la expedición, él había visto a un gris. Para las personas que no saben lo que es un gris
fue un ente extraterrestre y lo vio dentro de la cueva de los tallos. No hablaron, se vieron cara a cara y cada uno siguió su camino. Y le pregunté, ¿era físico o espiritual? Me dijo, no, era físico. Pero él seguía caminando. Como que no le importaba que me había visto. Y tal vez el Bigfoot latinoamericano también vive por allá cerca. Entonces, Rafa, es un momento en que te pierdes, te encuentras en la mitad de la nada, no sabes para dónde es, norte, sur, este y oeste. Y es literalmente el fin del mundo. No hay otra palabra como escribirlo. Bueno, ya que hablaste de eso, ¿y cómo se orientaban ustedes con algún tipo? Me imagino no hay señal, ¿no? Qué interesante pregunta esta, porque me imagino no hay señal de celular, ¿no? Pero llevaron sus celulares. Pero algo funcionaba, algo satelital tal vez, la tecnología, ¿cómo se guiaban, se orientaban? Una persona que conocí tenía una brújula, pero en términos generales, algunos aparatos electrónicos no funcionan muy bien. Y cómo nos orientábamos, yo he ido a la cueva, es relativamente fácil el camino de regreso, pero siempre tratamos de regresar por donde vinimos, más o menos por nuestros pasos. Ya. Para los espeleólogos es fácil porque ya han ido tantas veces, pero te puedes perder. En mi primera expedición, no está en el documental, se me acabó la linterna del teléfono cuando nos íbamos a ir, cuando descubrí el pasaje nómada, me quedé solo y justo otra persona se había perdido y vi la luz venir y él me llevó. Yo ya no tenía batería en la linterna. Por algún motivo las baterías no duran mucho. Sí, y yendo a ese momento cumbre, Raúl, justo que tocaste, ese momento cumbre que pudiste haber muerto, o sea, literalmente te arriesgaste hacia tu corazonada de ira al pasaje nómada, ¿no? Hoy pasaje nómada, tuviste esa corazonada. Yo me preguntaba en el documental, ¿y cómo les avisaste? ¿Cómo podían ellos saber que estabas vivo del otro lado y que habías llegado? Escuché que tenían una radio o jalaste la soga fuerte. ¿Cómo fue ese momento de que te escucharon, te sintieron vivo del otro lado, ¿no? Debe haber sido una alegría inmensa también. Teníamos las dos cosas, teníamos una radio y teníamos una cuerda. Lo más importante es que cuando estás dentro de la cueva, el sonido retumba. Entonces yo gritaba y ellos en el otro lado me escuchaban. Aunque no parece, cuando tú tienes un vaso y lo conectas a una piola, la piola lleva el sonido y lo escuchas en el otro vaso. Entonces la soga me servía de conector. Yo tenía la soga amarrada, haciendo ancla a mi pierna, la agarré y los otros exploradores solo tenían que aguantarse la respiración como valientes, sentir el sentimiento, valga la redundancia, estar en un sorbete de cueva lleno de agua y solamente confiar. Si él llegó, yo puedo llegar. Pero el ministro lo dice, yo me quedé atrapado. Sí, en una cosa que era así atrapado. Que dicen, ¿no? Sí, exactamente, una cosa que era sí, así. wow. Por eso no se puede llevar un tanque de oxígeno, porque es lo que te iba a decir, claro, o sea, ¿de qué te sirve ir con todo tu aparataje si no vas a pasar? Y ese momento fue clave para ti, o sea, fue clave para que tú estés ahí como experto en apnea, ¿no? En ese momento se resumieron 40 años de estar preguntándome qué pasaría. Lo más cumbre fue llegar y documentarlo, porque estas expediciones son solamente de 3 días en total, y tú vas, entras, sales. Las fuerzas especiales tú no las puedes tener contigo todo el tiempo, no es que tú dispones del tiempo. Las personas que han filmado documentales de mucha más de envergadura lo han hecho en años, 4, 5 años. Claro, tú tienes... Yo ese documental, viajando a la cueva. Respecto a este segundo documental, bueno, y el primero, ¿no? Si nos puedes comentar cuál es la vida que va a tener todavía el primer documental, porque nos gustaría verlo en Perú, nos gustaría, claro, lógico, la pandemia ha frenado muchas cosas, pero igual tienes algunos planes de mover el documental por, no sé, alguna plataforma. El primer documental, el plan inicial era enviarlo a todos los festivales de cine, hacer esta presentación global con Pro Ecuador y el Ministerio de Turismo.
Y aledaño a esto era tenerlo en Netflix. Obviamente, después de esa coyuntura y de lo que pasó, no pudimos realizarlo, pero sigue siendo vigente. Si quisiéramos todavía tener la oportunidad de poder ponerlo en las plataformas digitales, ponerlo en Netflix, y el segundo va a ser editado para que todo el mundo lo vea, haciendo referencia al primero. Entonces, el segundo va a ser una secuela del primero, y el primero seguimos tratando de ponerlo en... Va a haber una versión mucho más extendida, que son 5 minutos más. Lo hemos venido trabajando, y si todo se da y la coyuntura del gobierno es buena, vamos a ponerlo en Netflix para que lo pueda ver la gente. En la primera va una paramédico, va la persona que si te pica una víbora te pone la inyección y te cura. Va también la dama, la señorita. Sí, va también una persona que ha ido al Everest y que conoce más o menos la ruta de montañas. Ella va acompañándolo a su novio, que su novio también es un escalador muy conocido de montañas. Y en la segunda tuvimos diferentes personas. Una persona que trabaja en el gobierno en este momento, trabaja mucho con turismo. La otra persona es una yogi que tiene mucha conexión con el mundo espiritual, la persona que había llevado el cuenco. Y en la primera, la voz del cántico Shuar, que es estamos entrando a la cueva, es de una de las mujeres Shuar. Las mujeres tienen mucho temple, tienen mucha fuerza, pero igual pueden dar a luz una persona, que no creo que un hombre pueda hacerlo. Sí. Pero es muy fuerte para un hombre, es muy fuerte para una mujer, sin importar cuál sea tu profesión o cuál sea tu nivel físico, es duro. Claro. Para terminar, quisiera que me cuentes un poco sobre tu valoración hacia el pueblo Shuar, ¿no? ¿Cómo los consideras a ellos, que son los, no sé, custodios, guardianes, dueños, como lo que queramos entender? Son un punto muy importante dentro de la historia de la cueva, los que debemos respetar mucho. Es su casa. ¿Y cómo los consideras a ellos? ¿Cómo debe esto beneficiar? Ya lo has dicho un poco, pero ¿cómo, no? Podríamos ayudarlos. Y también esta experiencia tan interesante cuando has recibido tu nombre, ¿no? Tu nombre tribal, que eso realmente es parte de las sincronías también. No se puede hacer un lado estas, digamos, estas experiencias, porque es parte de un todo, ¿no? Entonces, si nos puedes contar esto, por favor. Yo creo que debemos aprovechar la coyuntura que tenemos con el pueblo Shuar, darles el respeto que se merecen, sin importar cómo son ellos. Ellos tienen una lengua única, ellos tienen un comportamiento único. Ellos pueden ser desconfiados, ellos pueden ser como son, pero son tribus en vías de extinción. Y las personas que conocen el misterio de la cueva de los tallos, gracias a la globalización, están olvidándose de ese conocimiento, están olvidándose de lo que realmente pasó dentro de la cueva de los tallos. Entonces, debemos darle siempre el respeto que ellos se merecen, debemos darle siempre la valorización a estas personas que hace solamente 50 años reducían cabezas, las conocía Sansas, a las personas que entraban sin permiso. Aún sientas ahora con sin permiso, te dan una paliza de la que no te vas a olvidar, porque es la ley Shuar. Entonces creo que deberíamos darles el respeto, deberíamos tratarlos de incluir. No son fáciles de tratar, pero son temas culturales. Nosotros no somos Shuar, somos foráneos, estamos buscando cosas por nuestro propio ego, y tal vez a ellos no les interese, tal vez ellos no sueñen nunca con ver que hay una biblioteca metálica, tal vez no les interese más, tal vez solamente quieren vivir el día a día, vivir el momento. Y lo más lindo fue que cuando tú llegas, un líder Shuar, que es la persona que a veces dirige las experiencias de ayahuasca, que dicen que es el disco duro de los dioses, él, una persona que no tiene redes sociales, una persona mayor, me puso con achote en la frente, en los lados, y me dijo: te voy a bautizar como Tsunki. Y yo le dije como Tsunki, TS
UNK, y yo le digo, Tzunki, ¿qué es Tzunki? Aquel que viene de las profundidades del agua, aquel que viene de las profundidades de la tierra. Entonces fue como, esta persona que no me conoce, esta persona que nunca ha visto mi Instagram, que nunca ha visto mis redes sociales, que por cierto son todas @Raúl Nómada, una palabra sin espacio, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que me diga eso, es como wow, ellos tienen el poder de ver más allá de lo eminente. Definitivamente. Eso, por ejemplo, a mí me pareció, y lo vi en una entrevista que le diste a Ishtar, ¿no? Porque ahí fue donde lo escuché y me pareció primero, ¿no? Wow, o sea, es como le dicen, ¿no? El nombre, es tu nombre de trascendencia, ¿no? O sea, cómo pudieron interpretar y lo dices, ¿no? A lo mejor estas prácticas de las plantas maestras, estos de la ayahuasca y otras cosas más, ellos están mucho más sintonizados, ¿no? Con el gran subconsciente planetario, ¿no? Y a lo mejor por ahí fue la cosa, pero realmente es algo mágico, ¿no? O sea, no tiene explicación, simplemente ¿no? Te pasó esa magia. Mi gratitud, mi admiración hacia tu trabajo una vez más y un agradecimiento infinito de que estés compartiendo con el público que nos sigue, que en su mayoría es peruano y también hay amigos de México, de Chile, también que nos ven, sobre todo de Perú. Gracias por habernos comentado sobre esta gran experiencia de vida y que involucra y que le estás legando a la humanidad esta información, está cobrando vida, la leyenda del gran Morix y muy buena esa frase con la que termina, ¿no? A lo mejor no encontraste la biblioteca metálica para no perturbar el recuerdo de Juan Morix, ¿no? Su legado. Pero yo pienso que en algún momento, ya sabes, ¿no? Esa advertencia de Jesucristo, ¿no? El que busca encuentra, así que estás advertido. En cualquier momento, querido Raúl. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que sintonizan el programa y pueden seguirme en las redes sociales @Raúl Nómada, sin espacio, una palabra. Y una vez más les puedo decir que esto no se ha terminado, volveré a la Cueva de los Tallos y quién sabe, tal vez en la próxima entrevista te pueda dar una buena noticia, te pueda decir el por qué estamos aquí, dónde vamos y cuál es nuestro objetivo en este mundo. Ajá, y bueno, y te tomamos la palabra, ojalá seamos los primeros en saber. Estamos ahí antes de que salga el documental y bueno, esta es tu casa. Y Muchas ya saben, gracias. entonces a seguir a Raúl Cabrera en todas sus redes sociales. Igual vamos a poner aquí seguramente en los comentarios links, también lo están viendo en los cintillos y lógicamente algunas imágenes que han visto como para graficar esto, ¿no? En la postproducción lo añadimos y bueno, yo les pido por favor viralicen este video, compártanlo, mándenlo por el WhatsApp, ya saben ustedes cómo hacer para que estos videos pues circulen. Muy bien, gracias una vez más, nos vemos, Raúl. Gracias por todo, gracias por el espacio. Un saludo a mis hermanos peruanos y de todo el mundo desde Ecuador. Y la próxima aventura en Cayos y en el Paititi, buscando la ciudad perdida. Hemos recorrido la cueva. Cada vez vas a un lugar nuevo, eso es lo increíble. Y se los recomiendo. Es una de las experiencias que pocas personas pueden experimentar.